La palabra de Dios es espiritual. La palabra de Dios tiene que ser con espíritu. Así que Tekanabaik y como indica Wadi, de pie, todos vamos a orar. ¿Qué vamos a orar conscientemente? Pídanle al Espíritu Santo que te enseñe. No te sabón Espíritu Santo, porque te pone más un diezcota boda antes que solamente me copo Espíritu de boda, entonces diezcota boda. Vas a entender si el Espíritu Santo habla a tu corazón. Yo no tengo la capacidad ni el poder para que entiendas la palabra. El Espíritu sí. Dile, Señor, enséñame. Oremos un ratito. Gracias, Señor Jesús. Escucho la voz en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque eres maravilloso Dios, eres bueno, Señor. Copo hanta yo dante, antes vini que le ido cajual. Copo hanta yo dani cajual, das pensarik. Haga giliuta yo dani da cope cajual. Gracias, Padre, porque eres maravilloso Dios. Te pido, Espíritu Santo, que hagas eso, Señor. Te ruego, Espíritu Santo. Tú sabes, Padre, que yo no tengo la capacidad ni el poder para enseñar, Señor. Pero habla tu Espíritu Santo, habla el corazón de sus hermanos. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento, hermanos. Pregunto, ¿alguien aquí no entiende el celtal? Levanta su mano. ¿Habrá uno que no entiende el celtal? ¿Usted no entiende el celtal? ¿No entiende nada del celtal? Por español nomás. Poquito nomás. Bueno, vamos a ir mezclando, combinando, sí, para que ya caiga especialmente que capite español y celtal. Porque ya Dios hay gratitud en su corazón, pero hay tres formas de cómo mostrar gratitud. O se manera pide ya va me melenichate hay gratitud ta botané. Salmos 95, y aquí Salmos 95, aquí digo a él ta español primeramente, luego en celtal. Salmos 95, 1 dice así. ¿Encontraron? Vamos despacio, vamos de un día que él digo a él, ya me escota botas. Salmos 95, 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra. Ok. ¿Cómo muestro gratitud? Adorando a Dios. O sea que voy a adorar a Dios, voy a hacer como decimos, cantamos. Pero muchos de ustedes no cantaron con júbilo. Es que no saben qué es júbilo. ¿Qué es júbilo? Digan todos, Cristo vive. 1, 2, 3. Bueno, ya tú la llamas con júbilo. ¿Sabes qué es júbilo? Es a decirlo con el corazón, con mente, corazón, fuerza y alma. O sea, 4. ¿Cómo es júbilo? Vas a decirlo con la mente, entendiendo. Número 2, ¿con qué? ¿Con dijimos? Con el corazón. ¿Qué más dijimos? Con la fuerza. ¿Y que el último con él? Con el alma. Entonces es mente, corazón, fuerza y alma. Entonces, ¿cómo será entonces? Digo así. Y acá con entendimiento. Con el corazón, con la fuerza y también con todo el alma. Entonces digamos Cristo vive. 1, 2, 3. Así debes decir, así debes cantar. Debes cantar con el corazón, porque es que así es pues la acción de gracias. Así, gracias, Señor. A ver, cantemos un canto. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Háganlo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Ahí nomás. ¿Ustedes quieren cantar más? Yo sé que sí quieren cantar, seguir cantando, pero ese es el primer paso. A sachivalte gratitud. Quiero dar gracias. ¿Cómo lo doy gracias? Cantando. Aclamamos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Pero no solo cantando. ¿Cómo voy a agradecer a Dios? Número 1, cantando. Tome su asiento. Lleguemos ante su presencia, ¿con qué?
con alabanza, dice. Lean este Salmo 95, el verso 2. Dice así: lleguemos ante su presencia, ¿con qué? Con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Así se agradece a Dios. Dice que es hermano que 7 años, y 4 años le ha visto. ¡Qué bendición! Más vez no te hay con iglesia celtal de la Ciudad de México. Cuida puro chilango, le pero lo más celtal, qué bendición. Dios los ha juntado aquí y estoy muy contento con esto. Ya van a de profeta Elías. Ya de profeta Elías, solo yo he quedado. ¿Tú qué ya no capaz? ¿Tú qué ya no? Tranquilo, Elías. He dejado otros 7,000 hombres fieles. Parece que México, parece que no hay aquí. Las que hay hombres fieles aquí que son ustedes aquí. Pero vamos a aprender a agradecer a Dios y a no pedir de boca a Dios por medio de alabanza. Pero no solo canto, ¿por qué cantas? No sé por qué canto. No. No vas a saber por qué cantas. Porque dice el versículo 3. ¿Por qué cantamos? Porque Jehová es Dios. Nada más así. Porque Jehová es Dios. ¿Cómo es Dios? A ver, díganme Dios, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Si Dios es grande, ¿por qué estás preocupado? Estudiame la boda de Dios, que me mug Dios, de Dios y los pisil de Hayeb, licht, esto sí la joder. Masha walbon, pero te me haya mule, es una hoja de Dios, no magna, te me haya mule, leto, es una hoja de Dios. Y te me haya me la boda, Masha walbon, pero es una hoja de Dios. Si te preocupa algo, hay gente que sonríe, ¿ve? Mentira, está llorando adentro. Pero no lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Dios es. Ahora miren, hermanos, qué bueno. Dios ¿creen que Dios sabe dónde va a morir? ¿Sabe o no lo sabe? Sí. ¿Creen que Dios sabe cuándo voy a morir? ¿Creen que Dios sabe de qué voy a morir? Por el camino de acá. Mi vida no está a mano de ningún delincuente. Ahora está como juzgar de macho. Te voy a matar. ¿Qué voy a asustarme? Es que me voy a morir. Sí, pero no cuando el delincuente quiere. Es cuando Dios quiere. Porque mi Dios es Dios grande. ¿Cómo es Dios? Por eso le cantamos, pues. No es cantar por cantar nada más. Es que me gusta, canto, me gusta. No, ya sé que te gusta, sí, pero tiene un sentido. ¿Por qué lo cantas? ¿Por qué lo haces? Hoy venimos a agradecer a Dios por canto. Porque Dios ha sido bueno. De Dios es de que Dios hay unas sombras de Dios, chiquitic más patatón, hay unas sombras de Caguati, vénganse aquí. Qué bonito. ¿Iglesia qué? Semillero. ¿Qué semillero? Es donde pone la semilla y va creciendo. Tú vas a ir como semilla, vas a crecer, y vas a ser un árbol grande y va a dar mucho fruto. Tú vas a dar fruto. Aprende, más allá del sol, más allá yo tengo un hogar, más allá del sol. Aunque en este mundo, dice, no tenga riqueza, pero sé que en el cielo, ¿qué tengo? Una mansión, dice, ¿qué tengo en el cielo? Muérete para allá. No quiero. Mentiroso. O sea, hay un mundo que está escuchando, pero más allá cantar a Dios, porque Dios es grande. ¿Cómo es Dios? A ver, muchachos que están aquí, no se vayan a matar con un muchacho. A ver, ¿cómo llamas tú? ¿Bilhat? Juan, ¿soltero o casado? Soltero, Juanito, soltero. Ahora, pregunto perdóname, Juanito, perdóname. ¿Creen que Dios sabe con quién se va a casar Juanito?
Si no lo busca, de todas maneras lo va a encontrar. Si no buscara, sí lo va a encontrar. Y muchos muchachos, muchachas que no creen en Dios grande y lloran por un muchacho, lloran por una muchacha, ya no quieren cantar a Dios. No, que Dios grande, pues. Si te vas, adiós, cuídate mucho. ¿Te oía bien? Es que me alejó. Pues es Dios que me está ofreciendo. Dios lo tiene que sacar a tu vida para que llegue el verdadero que es. Mira, jóvenes, hermanos también solteros casados, dice: nadie roba a tu mujer, nadie roba a tu esposo. Si se va, a veces Dios te lo está sacando para tu vida, te lo está sacando. ¿Es la verdad, Nicolás? Por eso un cristiano no debe estar triste por mí. Más que nada me la botan porque si creo en Dios grande, controla mi vida, sabe cuándo voy a morir, sé cómo voy a vivir, sé dónde me va a ayudar. Eres buen pastor, Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? Una muestra de gratitud a Dios es cantando a Dios. Alégrate y canta. Así se muestra un pueblo agradecido con Dios. Versículo 4. ¿Por qué cantamos? Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra. Ciudad de México, ¿de quién es? Todo lo que ves aquí es de mi Padre. Dice, fue un letrero que viene posible. No soy el dueño del mundo, dice, pero soy el hijo del dueño, dice. Macuno especial de Balumirale, pero hay un papá de llamado Balumirale. No voy a sentar en un parque, siento ahí, este es mi padre. Es que tú querías Carlos de México, como que tú querías Guayama. En cualquier lugar vayas para, canta a Dios ahí. Donde quiera que vayas, canta a Dios. Fíjate esto, es que yo decidí, no es cierto. Es que Dios la ayuda. Ya cuando consulta hermanos de Jaime de Nashe, el pastor de hermano Jaime, la que va a te le ayunto, estoy aquí hoy. No es por la voluntad del hermano Jaime. Escuchen bien esto. Ni siquiera es la voluntad de ustedes. Estoy aquí hoy es por la voluntad de quién. Todo lo tiene controlado. Por eso yo le canto a mi Dios. Yo le canto las 4 maneras con entendimiento, con el corazón, con la fuerza y con el alma. Qué bonito es creer en Dios, hermano. Por eso, una forma de agradecer es cantando a Dios. Pero a mí todo es sencillo. Eso es simple. Cualquiera lo hace. Vamos a nivel preescolar. Vos dices segundo nivel. ¿Están listos ya? ¿También otro nivel? A mí todo nivel básico. Vos dices nivel un poco más complicado. Versículo 6. Una forma de agradecer, número 1, cantando y adorando. Número 2. Otra forma de agradecer es humillándote a Dios. Dice así: venid, adoremos y postrémonos. ¿Qué más dice? Arrodillémonos delante de Jehová. ¿Qué dice? Ahí ese no cualquiera lo hace ya. Dice arrodillémonos. ¿Qué es arrodillarse? Es este, arrodillado. A ver, chígame. Estoy arrodillado. ¿Qué gelón? ¿Y qué es postrado? ¿Qué es postrado? Yahpacan cuelva hasta allá está el lum. Aquí estoy, Señor. No me importa nada. Me postro al suelo. Es otro nivel. Cantar cualquiera. Pero humillarse,
Es otro nivel. Si tú me diste, Señor, yo me voy a humillar delante de ti. Me voy a arrodillar y no, me voy a tirar al suelo una vez, hermano. Si me el día ya todo. Y maiga paca noja bata lumtas tojol te cago al tique, te falta otro nivel. Estás aquí el día de hoy, pero nunca te has postrado, humillado hasta el suelo. Delante de Dios, algo está fallando contigo. Dice Dios, mi pueblo es un pueblo de dura cerviz. ¿Qué cerviz? Es pues, hasta aquí es cerviz. Siempre anda así el pueblo así. Tengo mi dinero, tengo mi casa, tengo mi mujer, tengo mi esposo, dice la mujer. Casado, ¿no viene mal? ¿Le me diga un maldito? ¿Ah? Chiapas. ¿Jadla le o jadas leat? ¿Ah? Es. Hola, leatic, dice, pero no, pues, ma jalale. Ni jaulas leat. Es que jala ya bate Dios. Qué bonito es. Por eso yo me voy a arrodillar. Cuando me va bien, me arrodillo delante de Dios. Cuando me va mal, también me arrodillo delante de Dios. Cuando estoy triste, me arrodillo. Pero también cuando estoy muy contento, me arrodillo delante de Dios. ¿Sí, hermanos? Arrodillarse hasta el suelo. Te pedía más pastilla todo, pero después estaban de Anaí, que van de ayer. En la noche, cuando todos están durmiendo, tírate al suelo. Aquí estoy, mi Señor. Aquí estoy. Y tamul. Si has cometido pecado y estás aquí el día de hoy, por favor, Señor, he fallado, Señor. Y te arrodillas y te tiras al suelo. Señor, perdóname, Señor. Como el de la pasta van de cada en Sailonton. La lejmul. Das todo el de Popeye. Cuando van de Honchi, cuando van de esquina Ochuki, de Ochuki, que es pasi carreta. Mike, celular, Mike, de ahí, te bochtik de cerrucho, te dije, cabelik de llanta, tabla. Hay cualquier las motos de 15 nave, achetik. Monik, pasa prueba de carreta, a mi volante, a mi freno. Cuic, beta cuel. Pero más cot vejik. Lek las pastas de carreta, pero ashme mut. Sochi mudadik ashu te mut. Ya te mamá, ¿qué hiciste, pues, hijito? Maté pollito, mamá. Si no es mío, dice mi mamá, Macunuk, ayunte, vecina. Ahora sí, Samuel, vas a llevar chicote. Mamá, no quiero que me pegue mi papá. Entonces había un árbol así. Me subo ahí corriendo. Bájate, no, mamá, no quiero. Te metes a la papá y ya va, cheve, ya va, tú la llevas. Y cuando baja, viene mi papá es médico. ¿Dónde está mi hijo? Dice. ¿Dónde Samuelito? Ahí está. ¿Qué haces ahí? Papá, le dije. Hice algo malo, le dije. ¿Qué hiciste, hijito? Maté pollito. ¿Cómo? Dice que el carreta, papá, pasó a traer el pollito. No quiero matar pollito, ¿ves? La gallina se atravesó. Bájate, pues, dice mi mamá. Pero le pegas. Bájate, hijo, bájate. Papá, voy a bajar, pero no vais a pegar, le dije. Bajé corriendo. Yo sé que lo único que hago es, con mi papá llegué, le abracé su pierna a mi papá y me arrodillé, me agaché, papá, perdóname. No me castigues, papá. No quería yo matar pollito. Perdóname, papá. Y mi papá me quedó viendo así y dijo, está bien, hijito. Mujer, dale de comer a mi hijo. No le vas a pegar, dice. Si eso hizo mi papá terrenal, ¿qué crees tú que no hace Dios si te humillas? ¿Qué crees tú que no hace Dios cuando ve a su hijo humillado? ¿Qué crees tú que no hace? ¿Le perdona o no le perdona? Sí.
Si le pides algo así, Dios obviamente te va a responder. Porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. ¿Sabes lo que nos aleja de Dios? Bila que te más no de Dios y todo el que de orgullo, de acto y batique. Pero un pueblo, un hermano, una hermana que se humilla, no, Dios se acerca. ¿Qué pasó, hijito? Villacamón, hijito. Entonces, número uno, dijimos, adora a Dios. Y número dos, humíllate delante de tu Dios. Así se ve que estás agradecido con Dios. Venid, adoremos y postremos, arrodillemos delante de nuestro Jehová, nuestro Hacedor. ¿Pero por qué? Versículo 7. ¿Por qué? Leamos todos. ¿Por qué me voy a humillar? ¿Por qué voy a arrodillarme? ¿Por qué? Versículo 7. Porque Él es... Ok, todos pongan de pie. Porque Él es nuestro... Ok, recordemos número uno. Número uno, decimos, cantamos, porque Él es Dios grande. ¿Cómo es Dios? Ok, ahora, ¿por qué voy a arrodillar? Dice que ama, porque Él es mi Dios. Él es mi Dios. Dice el versículo 7, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Por qué voy a humillarme? Porque tengo mi Dios. Hay cajual. Tejone, hay cajual. Yo tengo mi Dios. Ahora ustedes, acá estoy, Scap. Levanta su mano. Temach hay Yahual, Mach es Dios. ¿Tenemos nuestro Dios? Quiere decir que vamos a teklanik. ¿Qué más la vil? Sí. Más reto porque Ciudad de México es la atacar. Más reto mana. El más reto es la banda de calle. Ese perro tiene dueño. ¿A mi Yahual me sido? ¿A Yahual? ¿Te me la chota tone? Ya es copo de Yahual. Más se gusta Hong Kong. ¿Sí, ya ve? Jato valte jone. Te me ya utinone. Si tú me molestas, ya es copo de cajuale. Ya es copo de Dios. Más se gusta monte. Y mamá ve chamba, soy su hijo. Soy su hijo, pero nada más que repenta, mamá, una vez batir de Dios. Ya jacté 3, ya jacté 1, 2, 3. Y llama Balik Bisbil de Dios. 1, 2, 3, Bisbil. Oh, Dios, pero es Bil. A ver, más a 1, 2, 3, Bisbil. Mamero seguro, más a Navix va. Hoy vamos a aprender como un niñito. Un canto de niños. Yo tengo un amigo que me escúchelo, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es... Ya con eso ya. ¿Cómo se llama? Él es mi Dios, es mi Señor. Jacajual. Él me trajo aquí ahorita. No lo ven porque se esconde un poquito. Pero tal vez lo sienten. Tal vez sí lo siente porque Él está aquí. No se deja ver porque se esconde. Pero tal vez sí lo vas a sentir porque está aquí hoy. Él me trajo, pues vino conmigo. Nunca me deja. Es mi Señor. Por eso yo me arrodillo. Yo me postro delante de mi Señor. Chico, ¿no? ¿Qué más? Sencillo, adora a Dios con cánticos. Número 2, humíllate pues delante de Dios. Y le dice, como que somos malos. Caldito de pollo con mi tortilla. Mira mi perro, es mi Señor, dice.
Y mi Señor es. Se me ocurre habiendo una tortilla. ¡Hey, tú, tómalo! ¡Pum! Patada en su panza. Vete. Ahí se va mi pobre perro. Se va, como somos malos, ¿verdad? En cambio, mi Señor Jesús, si le pido, no me da me da bastantes cosas. En cambio, mi Señor sí me da muchas cosas, me da mucha bendición. Chicos hermanos, ¿entienden? Dios es bueno, el Señor. Por ser cristiano, qué bonito es ser cristiano. Qué bonito. Por eso, no me cuesta a mí, Señor, ¿cómo no? Yo me voy a arrodillar. Señor, ¿qué más? Yo me voy al suelo, Señor, ¿cuál es el problema? Yo me arrodillo, hay cajual. Hay cajual, me da mucha seguridad. Me da mucha seguridad en la vida. Chico mantilla shubón. Sunehon te cajol, tal lugar. Entonces, primer base. Adoración con cantos. Fácil. Segundo nivel, arrodillarse y humillarse. Humíllate. Vamos al tercer nivel. Ahí donde mucha gente ya no va a poder. Ojalá que aquí todos puedan hoy. Primer nivel, yo eso sí, contento, alegre, está bien. Segundo nivel, voy a humillarme, voy a postrarme. Segundo nivel, vaya le toma a pasoik. Ahí tal vez hay uno o dos aquí que nunca se ha postrado delante de Dios. No has subido al segundo nivel. Pero vamos al tercer nivel. ¿Tercer nivel? ¿Tercer nivel? Alto. Versículo 7. Si oyeres hoy su voz. ¿Escucharon la voz de Dios? ¿La oíste hoy? A ver, ¿quién levanta su mano? ¿Quién ya escuchó la voz de Dios? ¿Quién ya escuchó la voz? Ahí está, uno o tres. Hay mucha gente que escucha, pero ahí nomás. Dios. ¿Cómo te llamas tú? Ahora, Patricia. Ahí voy, pasa por Patricia. ¿Cuándo Jesús entró en tu corazón? ¿Qué fecha? ¿Dónde estabas? Eso me pasó a mí. Ahí está, iglesia presbiteriana, ahí no. Tamante 8 espacios drama de Navidad. Hay las niños Jesús, hay las María, hay José, y hay así. Cada ahí no son 8 notas Jesús, que chivilón. Pecador. Y cada punta, tú cuentas la secundaria, 8 no puro filosofía. Hegel, Marx, Platón, Aristóteles, Sócrates, Confucio, un montón de filósofos. 8 no. De alta filósofo. Dios no existe. Ah, ¿en serio? Dios no creó al hombre, sino que el hombre a su Dios porque tiene miedo. Empieza la vida. Tras que así es, dije yo también, empiezo a creer. Y me alejé de Dios. 10 años. En la universidad me dijo el maestro, me quedó viendo, el mejor maestro de la universidad, de Aguilón. Samuel, sí, maestro, doctor, ¿eres cristiano? Yo creo que sí, le dije. ¿Cómo yo creo que sí? ¿Eres o no eres? Pues yo creo que sí. Mis papás son cristianos, todos siempre son cristianos. Yo fui niño Jesús, ¿cómo no vas a ser cristiano? Y me dijo entonces, dime pues qué dice San Juan 14:6. San Juan 14:6, ¿alguien lo sabe? Hay uno ahí que dijo amén. San Juan 14:6. ¿Quién lo sabe? San Juan 14, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Oh. Si no estás siguiendo a Cristo, obviamente tú no eres cristiano. Simpatizante.
¿Que era simpatizante? Anjamulan, pero no, no. Es lo que está diciendo aquí. Si oye su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y le digo a Patricia, ¿verdad? Así me pasó a mí. Hay un querem, iglesia nazareno de Amón. Así me preguntó, Samuel, ¿y cuándo tú recibiste a Cristo? Me dijo. ¿Yo? Pues siempre he sido cristiano. ¿Pero cuándo recibiste? No, pues no sé. No. Entonces me dijo, mira, tú no eres cristiano todavía, no has recibido a Cristo. Te gusta cantar, sí, te gusta alabar, sí, pero nunca has abierto tu corazón. Y el día 13 de diciembre del año 2000, la calve Cajual, 80 cotan Cajual. Y me arrodillé y Jesús entró a mi corazón. 13 de abril de 2000. Actividad de jóvenes, digo tipo de retiro. Y el tema, hay esto. Tema ya no hay minora, David, es Cristo está aquí, pero no está aquí. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive, hermanos? ¿Dónde vive? Unos cuantos más. Ese es el problema. ¿Quién vive? Cristo, un estadio de Palenque, no el campo del lleno. Les grité, ¿quién vive, hermanos? Cristo, pero fuerte. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Dónde vive? Jaya. Jaya la vida después de corazón duro. Jaya tercer nivel. Primero adoración, segundo humillación, tercero abre tu corazón. No te pongas duro. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido. ¿Cómo que no han conocido? No conoce mis caminos. Pero la Yilche, al el Dik está el Tocal, Shabot Ashinal. Pacobal está el luz, bola de fuego, es luz de Israel etiquet. Hay Maisuelik, hotel maná, bajo maná del cielo. Querían comer carne, salió codorniz. Y las vectival, las shenik. Alamayha, lo del Hataba de Peña de Oreb. Pero aún así ni conocieron a Dios. Por eso en esta noche, amigos, hermanos, de esto, no vamos a actuar así. Hoy no van a ir y tampoco voy a dejar de predicar. ¿Qué dice Dios? ¿Qué te pide Dios? Dame, hijo mío, tú. ¿Qué pide Dios? Corazón. Hoy vamos a repetir. Cantamos y adoramos porque tenemos un Dios grande. Nos humillamos y nos arrodillamos porque tenemos un Dios. Hay cajual. Entonces, el mejor regalo de gratitud es mi corazón. Ahora sí. ¿Cuántos están aquí el día de hoy? Que no saben cuándo abrieron su corazón. ¿Quiénes están aquí? Que no sabe. Como hermano Pincali. 1, no sabe qué día. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ahora pregunta. ¿Quieres abrir tu corazón hoy? ¿Qué fecha estamos hoy? ¿Qué fecha estamos? 4 de abril. ¿4? 2026. Va a quedar en tu historia de tu vida. Llama Tsibu y Tamate a la Biblia. Queda marcado en tu historia. Así como yo, 13 de diciembre del año 2000, recibí a Cristo Jesús en mi corazón.
Cuando me preguntan, ¿eres cristiano? Sí. ¿Dónde está Cristo? Aquí. Y cuando yo me muera, porque voy a morirme, un día mi corazón va a dar su último latido. No sé si es un accidente o una enfermedad, último latido, no me voy a preocupar. No ves tú que el islajón. Yo no voy a morirme solo. Cuando me toque mi hora, Él está conmigo ahí, va a decir, tranquilo Samuelito, que te voy a ayudar a cursar la muerte. Sí, Señor. En la caja bien muerto, pero bien feliz, contento. Me voy con mi Señor ya. Eso es la seguridad. No endurezcan su corazón. Diga, Señor, yo abro mi corazón. Hoy, 4 de abril 2026, queda marcado en tu historia que recibiste a Jesús en tu corazón. Dice Jesús, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Pero tiene que haber un momento, no que tu papá te lleva, no que tu mamá, no, tú como persona, a tú que ya no, yo quiero llegar. Así que acabado un día especial, perdón, desde Chiapas para acá, de Calvilles. Es necesario que viajamos a Botanica. No basta solo con cantar, no basta solo con arrodillarse, no. Tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Hay mucha gente que canta a Dios, que ora a Dios, que nunca entrará en el reino del Señor, porque nunca abrieron su corazón. Así que hoy vamos a entrar en tu corazón. ¿Quiénes van a recibir? Levanten su mano. ¿Van a abrir su corazón? Levanten su mano, alto, si no tengan pena. A ver, que ya ves, cada quien, ¿no? Cierren sus ojos, van a repetir la oración. Cierren sus ojos. Con la mano levantada. Estoy acá, repiten esto. Señor Jesús, hoy, 4 de abril 2026, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por morir en la cruz por mí. Pagaste mis pecados. Entra, Señor. Así queda marcado hasta que tú vengas. O si me muero, me voy contigo, Señor. Nunca más estaré solo, sola. Estás en mi corazón. Eres mi mayor tesoro. Entra, Señor Jesús. Nunca salga, Señor. Ahora soy tu hijo, tu hija. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora soy libre de todos mis pecados. Me has perdonado. Quedó, Señor Jesús, sellado mi vida con tu sangre preciosa. Gracias por alcanzarme. Te doy gracias en este día, 4 de abril 2026. Así queda la fecha hasta tu venida o que yo me voy. Te doy gracias, Cristo Jesús. Amén. Los que recibieron, pónganse de rodillas. Los que recibieron, pónganse de rodillas. Los que recibieron, pónganse de rodillas. Voy a orar por ustedes. Los que recibieron hoy. Si gustas, agáchate hasta el suelo. Si gustas. También acá no ayuda para canablu. Que más espacio. Empieza a orar. Compra una caja. Ahora sí, ahí ya va a Ahora sí ya tienen su Dios de verdad. Se llama Jesús. Nunca más estarán solos. De Cristo ahí está votan. ¿Dónde está Cristo? Dile, está en mi corazón. Vino cuando lo recibiste, tú dile, 4 de abril 2016, en el aniversario vine y recibí al Señor. Me alcanzó la gracia de Dios. Oramos juntos. Señor Jesús, gracias Padre. O con la valía un Cristo Jesús. Te escucho la botane. Las taóticas guarda, copeca guarda.
Has alcanzado el corazón de tus hijos aquí, Señor. Me has mandado para eso. La ticulon de cajual, hata calve y cracope cajual. Las calvish Cristo Jesús. Las hamish diotan y cajual. Nainan cajual diotan cajual Cristo Jesús. Uco lewal y un cajual después lewotan cajual. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Dios, te bendecimos. Ahora eres el Señor y el dueño de su corazón, de su vida, Señor. Nunca más estarán solos o solas, Señor Jesús, en este mundo. Nunca más. Porque tú estás en el corazón de cada hijo tuyo, hija tuya, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y por tu bendición. Uco la wal y un cajual, te escucho la bota en el cajual. Gracias, Señor Jesús, porque eres maravilloso, Dios. Uco la wal y un cajual, de tiempo la wal cajual. Te alabamos, Dios, te bendecimos, Cristo Jesús. Te alabamos para siempre. Amén. Amén. Les pido un favor. No se sienten, párense todavía. Dense un abrazo cada uno. Hermanos, abrácense ahí. Son hermanos ahora. Juntos recibieron a Cristo Jesús. Abrácense ahí unos a otros ahí. Somos hermanos en Cristo Jesús. Hoy les tocó el Espíritu Santo. Ustedes lo pidieron, pues. La cambé te cago de estas noches, las noches de cago de qué. Ha talón y una vez. Ha la chico de yun de cago de qué de calvies y champú. Para Dios me trajo aquí hoy. Ya no tengan miedo. No tengan temor. Donde quiera que vayan, caminen con seguridad. Y el día que nos toque la muerte, no pasa nada. Él estará con nosotros ahí. Aquí está. Los hermanos católicos lo cuelgan aquí en su cuello y lo besan. Nosotros no llevamos en el cuello. ¿Lo llevamos dónde? Corazón. ¿Quién vive? ¿Quién vive, hermanos? ¿Dónde vive? Para siempre. Hasta la muerte. Hasta la eternidad. Cristo Jesús vivirá en el corazón. Dios bendiga a todos, hermanos. Tomen su asiento. Tal lugar.